¿Alguna vez has conducido por una carretera solitaria y has sentido que algo estaba mal, pero no sabías exactamente qué? Quizás fue un escalofrío repentino recorriendo tu espalda, o la sensación de que alguien te observaba desde la oscuridad. Miras por el retrovisor, nada. Solo el reflejo de tus propios faros iluminando la carretera infinita. Pero esa sensación persiste. Algo está ahí, esperando. Durante años, camioneros y viajeros han contado historias aterradoras sobre cosas que han visto en la carretera, apariciones que desafían la razón, pasajeros que no deberían estar allí, luces que anuncian un destino del que nunca se regresa. Hay historias que se han perdido en el tiempo, pero algunas son tan macabras que siguen siendo contadas hasta hoy. Prepárate para conocer 4 casos que te harán pensar 2 veces antes de viajar solo por la noche. La primera historia es una advertencia para todo aquel que recorra la carretera de madrugada, porque hay cosas en los acotamientos que no deberían estar allí. Y si las ves, es mejor que sigas conduciendo. Historia 1. Hay carreteras que parecen guardar secretos oscuros, lugares donde las reglas de la lógica dejan de tener sentido cuando cae la noche. Son rutas marcadas por tragedias, donde los accidentes son demasiado frecuentes y los testigos aseguran que algo extraño sucede allí. Entre los camioneros, hay una carretera en particular que ha ganado una reputación aterradora, no por sus curvas peligrosas ni por la falta de iluminación, sino porque muchos conductores han visto algo imposible. Algunos lo describen como un simple transeúnte solitario en la noche, un hombre de pie en el arcén, esperando con la mano alzada, un viajero cualquiera, hasta que se acercan lo suficiente para verlo bien. Es entonces cuando se dan cuenta de que no es un hombre normal, porque ese hombre no tiene rostro. El reloj marcaba la 1:37 de la madrugada cuando un camionero experimentado conducía por esa carretera. Había recorrido la misma ruta muchas veces, pero esa noche el ambiente era diferente. El aire era más denso, la radio sonaba con estática de vez en cuando, y una sensación extraña pesaba en su pecho. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero por alguna razón, esa noche no se sentía solo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en el arcén, una figura se recortaba contra la oscuridad. Un hombre inmóvil, con la mano levantada, pidiendo un aventón. Su ropa era vieja, como si perteneciera a otra época. El camionero sintió una punzada de inquietud. No era raro ver personas varadas en la carretera, pero había algo en aquel hombre que le resultaba incorrecto. Reduciendo la velocidad, giró ligeramente el volante para pasar más cerca y ver su rostro. Pero cuando los faros iluminaron su figura por completo, lo único que pudo ver fue una piel lisa, sin facciones, un rostro completamente vacío. El camionero sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y con un golpe seco en el acelerador, alejó el camión de aquel ser imposible. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría su frente. Intentó convencerse de que había visto mal, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero entonces sintió una presión en el pecho, una sensación de terror tan intensa que no pudo resistir la tentación de mirar por el retrovisor. El hombre ya no estaba en el arcén. Ahora estaba en medio de la carretera, más cerca, inmóvil, con su rostro vacío apuntando directamente hacia él. El camionero soltó una maldición y apretó aún más el acelerador. No podía detenerse, no podía volver a mirar. Algo en su instinto le decía que si lo hacía, si intentaba entender qué estaba viendo, no saldría vivo de esa carretera. Durante kilómetros, condujo sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en dejar atrás aquel lugar. Su única esperanza era llegar a la primera gasolinera y rodearse de otras personas. No importaba el cansancio, no importaba la carga que transportaba. Lo único que quería era bajarse del camión y asegurarse de que seguía en el mundo real. Cuando por fin vio las luces de una estación de servicio, sintió un alivio momentáneo. Estacionó, bajó apresuradamente y pidió un café.
Su cuerpo aún temblaba, sus manos estaban frías y su respiración agitada. Fue entonces cuando el empleado de la gasolinera lo miró con seriedad. «Tú también lo viste, ¿verdad?» El camionero sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era el único. Otros habían visto a ese ser. Otros habían pasado por lo mismo. Desde ese día, el camionero nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Y cuando otro conductor le preguntaba sobre su experiencia, solo respondía con una advertencia. Si alguna vez ves a alguien en el arcén, no reduzcas la velocidad. Pero esta no es la única historia de terror en las carreteras. Algunas apariciones no se quedan quietas al borde del camino. Algunas piden un aventón. Y si te detienes, podrías terminar llevando un pasajero que nunca debió subir a tu camión. Historia 2. Las carreteras solitarias guardan secretos que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Sombras que se mueven en la oscuridad, susurros en el viento que parecen llamarte por tu nombre, y figuras que aparecen en los lugares más inesperados. Esta historia no comienza con un camionero, sino con una pareja que conducía por una carretera desierta. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Daniel y Sofía volvían de un viaje a casa de unos amigos. Apenas había autos en la vía, y el único sonido era el del motor y la música baja en la radio. El cansancio pesaba sobre ellos, y la monotonía del camino los hacía sentir atrapados en una burbuja de tiempo, como si la carretera nunca fuera a terminar. De repente Sofía, que miraba por la ventana, soltó un grito ahogado. «¡Daniel, frena!». Daniel reaccionó por instinto. Pisó el freno con fuerza, y el auto derrapó unos metros antes de detenerse completamente. Justo enfrente, iluminado por los faros, había un niño. Estaba de pie en medio del asfalto, con la cabeza baja y los puños apretados a los costados. El silencio se hizo denso en el auto. Daniel y Sofía intercambiaron miradas, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que un niño estuviera solo en una carretera a esas horas? Sofía abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. «Tenemos que ayudarlo», susurró, saliendo del auto. Daniel dudó, pero también bajó. La imagen del niño era inquietante. Llevaba una ropa vieja, casi en harapos, y su cabello estaba sucio y despeinado. Lloraba en silencio, con los hombros temblando suavemente. «Oye, pequeño», dijo Sofía con voz calmada. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás?». No hubo respuesta. El niño no se movió ni levantó la cabeza. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando miró hacia el suelo, y su sangre se heló. El niño no tenía sombra. Daniel sintió que su corazón se detenía. Todo su cuerpo le gritaba que se alejara de ahí. «Sofía, sube al auto», dijo en voz baja sin apartar la vista del niño. «Pero», intentó responder ella, «ahora». Su tono fue más urgente. Sofía titubeó, pero comenzó a retroceder. Daniel la tomó de la mano y juntos dieron un paso atrás, luego otro, y otro. Fue entonces cuando el aire cambió. Un sonido cortante se filtró en la noche. Primero, un susurro, luego, un murmullo, y, de pronto, una risa. No venía del niño, venía de la oscuridad a su alrededor. Las risas aumentaron, resonando en la carretera como si docenas de niños se escondieran en las sombras, burlándose, observando, esperando. El niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, un abismo de oscuridad pura. Su boca se movió y, con una voz ronca y distorsionada, susurró. No debieron parar. Daniel y Sofía corrieron. No miraron atrás. Entraron al auto con desesperación, y Daniel giró la llave con las manos temblorosas. El motor tardó en encender. Las risas se acercaban. Los faros comenzaron a fallar. «Vamos, vamos, vamos», gritó Sofía. El motor rugió y Daniel pisó el acelerador.
El auto se deslizó por la carretera y se alejó a toda velocidad. A medida que avanzaban, el retrovisor parecía oscurecerse, como si la misma noche los persiguiera. Después de varios minutos de huida, cuando las risas se habían desvanecido y el auto ya no temblaba, se atrevieron a mirar atrás. No había nada. Horas después, en un pequeño paradero, contaron su historia a un anciano del lugar. El hombre los escuchó en silencio. Luego bebió un sorbo de café y les dijo con calma: no fueron los primeros en ver al niño, pero sí los primeros en vivir para contarlo. Algunas entidades no buscan ayuda, buscan compañía en la oscuridad. Y hablando de presencias extrañas, hay ocasiones en las que los viajeros nocturnos no están tan solos como creen. Algunas veces, un desconocido sube a su vehículo, pero lo que ocurre después desafía toda lógica. Historia 3. En una autopista conocida por sus accidentes, hay un relato que todos los viajeros nocturnos parecen compartir. El de un motociclista que adelanta autos a toda velocidad, pero que nunca llega a su destino. Miguel era un vendedor que recorría el país en auto, viajando de ciudad en ciudad para cerrar negocios. Esa noche iba solo, conduciendo por una carretera larga y vacía. Las señales de tráfico apenas iluminaban el asfalto, y el único sonido era el rugido monótono del motor y el zumbido del viento golpeando las ventanas. Cuando revisó el reloj, eran casi las 2 de la madrugada. Faltaban pocos kilómetros para llegar a su destino, pero el cansancio comenzaba a pesarle. Fue entonces cuando vio los faros de una motocicleta acercándose a toda velocidad por el retrovisor. Los faros eran intensamente blancos, casi deslumbrantes. Miguel se preparó para que la moto lo rebasara, pero algo extraño ocurrió. En lugar de adelantarse por completo, la motocicleta se mantuvo a su lado. Aceleraba un poco, luego reducía la velocidad, como si estuviera esperando algo. Miguel frunció el ceño. No había razón para que un motociclista condujera así en medio de la noche, en una carretera vacía. Miró de reojo y vio la silueta del conductor, cubierto con un casco negro y una chaqueta de cuero desgastada. Intentó ignorarlo y seguir su camino, pero la motocicleta no se alejaba. Kilómetro tras kilómetro, seguía allí, avanzando exactamente a la misma velocidad que él. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía verlo con claridad, pero algo en ese motociclista le resultaba inquietante. Después de varios minutos, Miguel decidió que ya era suficiente. Miró directamente al motociclista, con intención de hacerle una seña, pero su sangre se heló. No había nadie conduciendo la moto. Las manos en el manillar estaban vacías. No había rostro detrás del visor del casco. Era solo una chaqueta inflada por el viento, como si el aire mismo estuviera manejando la moto. Miguel sintió cómo su piel se erizaba. Su respiración se agitó y sus manos se aferraron con fuerza al volante. Eso no podía ser real. Debía estar viendo mal por el cansancio. Pero entonces la moto se giró levemente, como si algo invisible estuviera volteando a verlo. El miedo se apoderó de Miguel. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El auto rugió y avanzó a toda velocidad. Por unos segundos, pensó que había escapado, hasta que volvió a ver los faros en el retrovisor. La moto lo seguía, sin conductor, sin un sonido real de motor. Miguel sentía que el aire dentro del auto se volvía pesado. Su pecho se oprimía, como si una presencia invisible estuviera llenando el espacio a su alrededor. Faltaban solo unos minutos para llegar a la ciudad. Se aferró al volante sin apartar la vista de la carretera, y de repente, la moto se desvaneció. No se desvió, no se apagó. Simplemente desapareció. Miguel llegó al primer paradero de la ciudad, respirando agitadamente. Cuando le contó su historia a un hombre mayor que tomaba café en una banca, este asintió con calma y le dijo: «Muchos lo han visto antes de un accidente. Pero tú tuviste suerte. Años atrás,
Un motociclista murió en ese tramo de la carretera, y desde entonces sigue conduciendo, buscando llegar a un destino que jamás alcanzará. Y hablando de presencias en la carretera, algunos conductores han visto algo aún más aterrador. Un camión sin placas, sin logos, que parece estar esperando a su próxima víctima. Historia 4. A veces las leyendas son más que historias contadas alrededor de una fogata. Algunas parecen no tener fin y persisten, como un eco en las carreteras solitarias. Se cuenta que en noches de espesa niebla, aparece un autobús que recoge pasajeros, pero esos pasajeros nunca vuelven a ser vistos. Nadie sabe realmente de dónde viene ni a dónde va. Se dice que, si uno sube a ese autobús, nunca más se detendrá, y los que se atrevan a montarlo se perderán para siempre. Carlos era un joven que había estado viajando por trabajo durante semanas. Estaba agotado, esperando un autobús que lo llevara de regreso a casa. La noche estaba oscura y fría, y la niebla espesa comenzaba a envolverlo. La estación de autobuses, un pequeño edificio de madera, ya había cerrado, y él se encontraba solo en la parada. Había mirado su reloj, y la hora era avanzada. Unos pocos minutos más y debería haber pasado el autobús que lo llevaría a su destino. Pero, como tantas otras veces, los minutos se alargaron. El tiempo parecía haberse detenido en esa carretera olvidada. De repente, un faro apareció en la niebla. El sonido de un motor cortó el silencio, y Carlos levantó la mirada. En el horizonte, a lo lejos, apareció la silueta de un autobús que avanzaba lentamente hacia él. El autobús no hizo ruido al acercarse. Era como si el motor estuviera apagado, pero sin dejar de moverse. Carlos se quedó inmóvil, casi como si su cuerpo no pudiera reaccionar. Se había quedado esperando tanto tiempo que el simple hecho de ver el autobús lo hizo sentir una extraña mezcla de alivio y desconcierto. La niebla seguía espesándose a su alrededor, envolviendo todo en un ambiente irreal. El vehículo frenó suavemente frente a él, y las puertas se abrieron con un ligero suspiro, como si alguien las hubiera manipulado en silencio. Miró dentro. Las luces del autobús parpadeaban débilmente, iluminando los asientos vacíos. Ningún sonido, solo el suave crujir de las puertas abriéndose lentamente. Carlos dudó, pero algo lo empujó a abordar. Pensó que podría ser su única oportunidad de llegar a su destino esa noche, y no quería esperar más. Subió por los escalones y entró al autobús, que se sentía vacío a pesar de la presencia de algunos pasajeros sentados en los asientos. Al principio, todo parecía normal. Se sentó en el primer asiento vacío que vio. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño. Los pasajeros a su alrededor estaban completamente inmóviles, sus cuerpos rígidos como estatuas. Nadie se movía ni emitía un solo sonido. Las luces del autobús titilaban, sumiendo el lugar en una atmósfera cada vez más inquietante. Carlos miró al conductor. Este no dijo una palabra. Sus ojos, ocultos detrás de unos lentes oscuros, estaban fijos en el camino. Pero había algo en su mirada que no encajaba. Su rostro era inexpresivo, como si no estuviera realmente presente. En ese momento la niebla fuera del autobús se intensificó, cubriéndolo casi por completo. La sensación de estar atrapado en una burbuja de silencio y misterio se apoderó de él. Todo parecía demasiado extraño, demasiado fuera de lugar. Algo no estaba bien. Carlos decidió que tenía que averiguar qué estaba sucediendo. Miró al conductor por segunda vez, pero al hacerlo, la sensación de pavor lo paralizó. El conductor no tenía rostro, solo un vacío donde debiera estar su cabeza, como si fuera una figura sin identidad. En un intento de entender, Carlos se giró hacia los pasajeros. Se dio cuenta de que ninguno de ellos lo miraba. Sus cuerpos estaban rígidos, pero no en un modo normal. Era como si sus almas no estuvieran ahí. Había algo aterrador en esa quietud, como si el autobús estuviera lleno de muertos en vida. En un impulso de terror,
Carlos se levantó y miró hacia adelante, donde el conductor debería haber estado. Allí, en el asiento vacío, vio algo que lo hizo desmoronarse por completo. El autobús no tenía conductor. El volante estaba flotando en el aire, girando lentamente sin ningún movimiento humano. El motor seguía funcionando, pero sin ningún ser vivo al mando. El miedo lo invadió por completo. No podía pensar, solo reaccionó. Carlos saltó del autobús con todas sus fuerzas, cayendo de bruces sobre el asfalto. Rodó por el arcén y se levantó rápidamente, mirando hacia atrás. El autobús seguía allí, en medio de la niebla, pero al instante desapareció en la oscuridad. La carretera quedó nuevamente vacía, y Carlos, temblando, miró en todas direcciones, sin poder creer lo que acababa de suceder. Al día siguiente, cuando les contó a los lugareños lo que había vivido, la respuesta fue escalofriante. Ese autobús aparece en la niebla para aquellos que están perdidos. Nadie que suba ha regresado para contarlo. Carlos nunca olvidó esa noche. Y ahora, cuando viaja solo, siempre se pregunta, ¿qué pasaría si subiera a ese autobús y nunca se detuviera? ¿Qué opinas sobre estas historias? ¿Te han pasado cosas extrañas en la carretera? Comparte tus propias experiencias en los comentarios, porque aquí todos tenemos algo que contar. Y si tienes alguna historia más aterradora que te gustaría escuchar en un próximo video, no dudes en sugerirla. Las leyendas de las carreteras nunca dejan de sorprendernos, y siempre estamos buscando nuevos relatos que nos hagan mirar atrás, justo antes de que sea demasiado tarde.